el gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Cuando en la Argentina había trabajo, cuando el consumo estaba activo, cuando el poder adquisitivo permitía el libre ejercicio de otros derechos, cuando se tenía para comer, cuando esos derechos básicos estaban garantizados, en la Argentina la derecha se planteó una batalla por la eticidad, por las reglas éticas. Quiero decir, puso en juego como valor político, que por cierto puede que lo sea, a la ética. A una ética que en este caso estaba pensada a medida del establishment, y se puso en marcha esa ética, esa moral, con los valores construidos precisamente por esa ideologización de derecha. Entonces un sector de la sociedad que tenía trabajo, que se podía ir de vacaciones, que podía pagar los estudios a sus hijos, desde esa comodidad, merecida por cierto, se permitió entonces pensar y analizar la actualidad de la Argentina, la política y la sociedad desde un lugar entre comillas ético. Por tanto, la corrupción se instaló como un tema a tratar todos los días. La calificación de los políticos entre sinceros, honestos o corruptos era la orden del día, y casi que las formas fueron la discusión y no el fondo. Éramos un país que discutía en los medios la soberbia de la expresidenta. Se discutía la cadena nacional, se discutía si estaba bien o no que me interrumpan la novela. Pero detrás de esas discusiones tontas, en realidad se quería meter como cierta discusión de libertad. A esta batalla que se propuso dar la derecha, la verdad que le fue exitosa, porque ganaron las elecciones de 2005 desde un lugar de cierta ética. El cambio que se prometía era por sobre todo ético. Ante la imposibilidad de criticar el fondo de la cuestión, que eran las políticas del kirchnerismo, que tanto habían logrado en la Argentina, fueron la discusión de la forma. Luego llegan al gobierno, destruyen los derechos conseguidos, le arruinan la vida a los argentinos y a las argentinas. Nosotros sabemos que en términos éticos y morales fueron despreciables, sin embargo, se fueron arrogándose cierta cualidad ética. Lo podríamos sintetizar diciendo que de alguna manera el discurso del macrismo cuando se fue, bueno, está bien, en la economía no nos fue bien, pero dejamos un país con más libertad de expresión, con una justicia independiente, les dijimos la verdad, somos un país ahora más libre, fuimos un gobierno honesto. Todas mentiras, lo sabemos nosotros, pero no lo entiende así gran parte de la sociedad. Por tanto, se vuelve a montar el relato de la eticidad. Y ahora, en estos últimos días, Clarín y La Nación empezaron, insisto, a repetir esa fórmula que fue la fórmula de los últimos 2 años de gobierno de Cristina. Titulan: Axel Kicillof decretó el lawfare para justificar la designación de 2 funcionarios procesados por la justicia. Apeló al concepto de lawfare o guerra judicial, dice La Nación, para desestimar los procesamientos de esos 2 exfuncionarios de Cristina. Hablan de Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia, hablan de la causa del Plan Cunita y de Cristian Girard, procesado por la causa de dólar a futuro. Clarín fue en el mismo sentido, Kicillof justificó la designación de 2 funcionarios con el concepto de lawfare. Bien, por un lado hay que decir que si hay 2 causas que van a entrar en la historia de los mamarrachos judiciales, entre medio de otras tantas, es el Plan Cunita y el dólar a futuro. No tienen ni pie ni cabeza esas causas. Pero vamos a suponer que sí, Pensar que las reglas de la eticidad de la derecha no las ejecutaron cuando asumió Mauricio Macri, que fue un presidente que asumió procesado por la causa de las escuchas telefónicas. Y a nadie le preocupó. A los dueños de la ética no les importó. ¿Saben cuántas denuncias, no procesamientos, pero sí denuncias, tenía Mauricio Macri al asumir? 214. Estafa, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, amenaza y abandono de personas, entre otras. Bien, ahí la vara mediática de la moral y la ética de la República no estaba. Ahora vuelven a instalarla. Bien, en esta etapa la derecha nuevamente a través de los medios va por una lucha que desde lo cultural buscará quebrar lo político. Ya no pueden prometer nada en términos políticos, pero pueden mostrarse como garantes morales para una sociedad que debe ir por ese camino. La disputa por el orden moral es en el fondo una disputa por el orden político, no hay que separarlo, porque ese orden va
a acomodar al poder de alguna manera. Por algo las religiones son lo que son. Las religiones se disputan poder político a través de un orden moral. Es la disputa sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo que se debe y no se debe hacer. Siglos atrás, la teocracia, los gobiernos de las religiones, de los ministros de Dios, de los dioses, gobernaban desde la ética y desde la moral. Bien, hoy hay casos, Afganistán, Irán, están esos casos. Bien, es esa lógica de los gobiernos teocráticos. Alguna vez Nietzsche dijo, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y a semejanza. Hoy habría que decir, bueno, la derecha en su orgullo creó a su ética y a su moral a su imagen y semejanza. Esta es parte de la disputa que se viene. Notable.